Bueno, mientras que se aprecian allí las siguientes láminas, un poco lo que hemos venido haciendo, digamos, desarrollando el tema de las sandías, ha sido principalmente hablando sobre toda la importancia de nuestra oferta que tenemos en materiales híbridos, tanto en sandías personales como la sandía familiar que hoy corresponde, que es precisamente la sandía Sinú, un híbrido relativamente nuevo. Desde el año pasado contamos con este material para ofrecérselo a todos los agricultores, tanto de acá de Colombia como de otros. En esta lámina que tenemos allí, precisamente, digamos, se basa la importancia del conocimiento de un cultivo. Cuando nosotros nos vamos a dedicar a un cultivo en particular, sea cual sea tomate, sea pimentón, en este caso estamos en el día de hoy, corresponde al tema de la sandía, siempre tenemos que conocer, lo primero es conocer lo que llamamos fenología, y la fenología no es más que cómo se van dando las fases de desarrollo de un cultivo en función del tiempo, ¿sí? Entonces, más bien, cómo esas fases que inicialmente pudiéramos ver allí, la fase vegetativa y la fase reproductiva, se están haciendo cambios en las plantas en función del tiempo. ¿Y por qué conocer la fenología o el desarrollo del cultivo en función del tiempo es tan importante? Porque este es el principal indicador para saber cuándo debemos hacer nuestras labores tecnológicas, ¿sí? Por ejemplo, saber cuándo debemos realizar una aplicación nitrogenada, cuándo debemos aplicar una fertilización en base a potasio. Pero más allá de eso, también estas lo podemos correlacionar con lo que son las curvas de absorción de nutrientes. Y muy importante también conocer en función de cuál es el ciclo de nuestro vegetal que vamos a cultivar, para saber precisamente dónde hacer cada uno de esos. Y en este sentido cobra más importancia para el caso de sandía Sinú, precisamente porque sandía Sinú, dentro de los materiales de patilla, es uno de los materiales más precoces, o tiene alta precocidad, o sea, es muy rápido para la cosecha. Esa ventaja de esa precocidad, pues tenemos que saberla manejar para darle los nutrientes en el momento adecuado. Entonces, si nosotros vamos de lo general hasta lo más específico, inicialmente decimos, bueno, en un cultivo de patilla podemos diferenciarlo en las dos fases, vegetativa y reproductiva. Sin embargo, dentro de cada una de esas fases existen otras también que son bien particulares y especiales, donde tenemos que cobrar buena atención. Por ejemplo, en la fase vegetativa, digamos principalmente que yo puedo tener una fase que es de la producción de plántula, sea en un ambiente diferente o sea en el mismo terreno definitivo, y la otra fase es la parte del desarrollo de los órganos vegetativos como tal, que es la formación de la estructura de la planta, para donde precisamente darle más atención a aquellas ramas, a aquellas estructuras donde yo pueda producir mayor cantidad de frutos. En la segunda fase, digamos la fase reproductiva, aún allí yo puedo diferenciar, o el agricultor debería diferenciar cada una de esas subfases o etapas que ella está, que puede estar atravesando o que va a atravesar el cultivo. Por ejemplo, en la inicial, obviamente, esa fase reproductiva comienza con el tema de lo que es la floración propiamente dicha. También más adelante vamos a hablar de ella, cómo se divide esa floración, la floración masculina o la floración femenina. Luego viene inmediatamente después de esa aparición de la floración femenina lo que es el cuaje del fruto. Más adelante, después que ya tengo fruto cuajado, el crecimiento, un crecimiento de frutos, pero un crecimiento rápido de fruto. Después viene un crecimiento lento de fruto, para al final llegar a lo que es la maduración del fruto. Cada uno de esos digamos acontecimientos fisiológicos que ocurren en la planta tienen unos requerimientos, unas necesidades que nosotros debemos conocerlas para poder satisfacer esas necesidades y poder obtener entonces, en función de eso, buenos resultados. Necesidades principalmente en función de qué? Pudiéramos hablarlo en función de la nutrición, esas necesidades en función del requerimiento de riego, en función de las plagas que pueden estar asociadas a cada una de esas fases, y entonces prestar bastante interés y hacer lo posible, hacer lo necesario para satisfacer la demanda de nuestra planta.
En la siguiente lámina, entonces, vamos a describir, digamos, para que conozcamos lo que es nuestra patilla híbrida Sinú, ¿sí? Es una patilla que entra en el renglón de los que llaman patillas familiares. Repito nuevamente, es una patilla que fue lanzada, la tenemos disponible para nuestros agricultores desde mediados o finales del año pasado, siendo su principal característica que es un material precoz, con un ciclo de vida corto, con una primera cosecha, digamos por allí alrededor de 50 días hasta 60 días, un poco más, dependiendo de las condiciones de radiación y temperatura a las cuales ella se someta. Por ejemplo, en altitudes a 100 metros o por debajo de 100 metros sobre el nivel del mar, nosotros hemos tenido experiencia de cosecha a los 49 días desde la emergencia de la plántula, o sea que eso es una precocidad bastante interesante. Eso obviamente, eso nos da muchas ventajas, digamos, desde el punto de vista de, digamos, inicialmente reducción de lo que son los costos de producción, pero además una ventaja principal cuando comenzamos siembras de patilla en lo que es la temporada de patilla como tal, es que podemos salir primero al mercado y obtener mejores precios, digamos, en estas cosechas con estos materiales precoces. Es una patilla con unas vetas verde claro y verde oscuro, alrededor de un 60% verde oscuro, 40% verde claro, con una cáscara que es bastante brillosa o lustrosa, lo cual es muy atractivo, digamos, desde el punto de vista de la comercialización. Una pulpa roja intensa, semillas pequeñas, muy buena firmeza. Más adelante vamos a detallar cada una de estas características, digamos. Tiene una excelente cobertura, digamos, del fruto o también explorando sobre la tierra, sin ser, digamos, extremadamente vigorosa. Entonces también lo que nos permite, por otro lado, poderla trabajar a densidades mayores de otras patillas, ¿sí? Entonces puedo tener mayor rendimiento porque puedo colocar mayor cantidad de plantas por unidad de área. Eso también es una ventaja considerable que impacta directamente sobre el tema de lo que es el rendimiento de la patilla. En cuanto a las características organolépticas, por ejemplo, su dulzura está por encima de 12 grados Brix, o sea, del tema de los sólidos solubles totales. Eso le da unas muy buenas características. Resistencia a partirse está entre 14 a 17 kilogramos por centímetros cuadrados, lo que también eso nos apunta a una buena vida post cosecha. Se puede sembrar, nosotros la recomendamos desde 0 metros sobre el nivel del mar. A pesar de que en la ficha aparece hasta 1200, yo me atrevo que podemos colocarla por ahí hasta 1800. Eso va a depender también de cuál va a ser el gradiente de temperatura de cada zona en particular, pero digamos que es bastante elástica en función a los pisos altitudinales en los cuales ella se puede desarrollar. En la siguiente lámina les quiero presentar un poco, digamos, en esas fases de producción del cultivo. Cuando veíamos, digamos, las etapas fenológicas, hablábamos un poco sobre la producción de plántulas como el inicio, como el arranque, digamos, de lo que va a ser el proceso de desarrollo del cultivo de sandía. Esa fase de plántula como tal, que es donde comienzan a aparecer lo que son las radículas, lo que es los meristemas apicales que comienzan a salir desde la semilla, ocurre en una fase, en un tiempo relativamente corto. Eso aproximadamente en condiciones, digamos, de una temperatura promedio de 28 grados centígrados, podemos estar hablando de alrededor de 12 días. Esa formación de plántulas, digamos, que se puede hacer, como lo vemos allí en la fotografía, bajo estructuras, bajo algunas, si llamámoslos estructuras, protegidas o no, lo que busca básicamente es el desarrollo de una raíz vigorosa, una raíz pivotante vigorosa, el desarrollo de un tallo fuerte y el desarrollo de al menos 2 hojas verdaderas, digamos, con muy buena resistencia, con muy buena adaptabilidad al campo. Sí, ¿qué ventajas tenemos obviamente cuando hacemos esto? Pues reducimos de alguna manera los costos de producción asociados al manejo del cultivo en el campo. Además, podemos librarnos los primeros 12 días
podemos proteger nuestras plántulas principalmente de insectos chupadores o cortadores que pueden ser un problema grave para controlarlos en campo abierto. Y además también podemos tener, digamos, ahorro de riego, ahorro del tiempo de utilización del terreno, porque ya vamos a llevar plantas más adelantadas. Muy importante, cuando hacemos producción de plántulas, tenemos que revisar o garantizar niveles adecuados de conductividad eléctrica principalmente, o de salinidad, de cantidad de sales disueltos en el sustrato, ¿verdad? Que eso puede afectar lo que es la germinación de la semilla. Obviamente el pH también del sustrato es una de la condición muy importante. El tema de la luminosidad disponible, o que puedan estar disponiendo las plantas, que puede estar disponible para las plantas en las estructuras, es sumamente importante. A medida que tenemos una luminosidad fotosintéticamente activa reducida, podemos estar produciendo plántulas alargadas, plántulas ligeramente etioladas, que va a ser más difícil su establecimiento en campo. O sea, su porcentaje de establecimiento seguramente se va a ver reducido. En la siguiente lámina vamos a ver allí algunas de las maneras o de las formas en que los agricultores, digamos, realizan esta producción de plántulas, ya no con tanta tecnología, pero en algunos casos funciona, en otros casos se deben mejorar algunos factores importantes. Esta foto hace alusión precisamente a los temas de conductividad eléctrica. Esas plántulas que se ven allí en los vasos, son vasos de café o tipos de gaseosa, que los agricultores normalmente llenan con alguna tierra o alguna mezcla de materias orgánicas que no están compostadas en su totalidad, que como consecuencia de ello puede traer problemas de sales, y esos problemas de sales a su vez traen problemas en lo que es la germinación de la semilla y en la calidad de las plántulas que luego van a llevar al terreno. Entonces, bien importante no solamente decir voy a producir plántulas para mi producción agrícola, sino que debo garantizar lo que son las plántulas de calidad. En la siguiente lámina vemos un poco también, entonces, ¿qué es una plántula de calidad? Cuando yo estoy realizando ese proceso de producción de plántula, cuando estoy llevando a cabo mi primera fase de desarrollo en la fenología del cultivo, y son plántulas que, en el caso de sandías, que no deben tener más de 10, 13 centímetros, que deben producir una raíz sana, abundante, ¿verdad? Allí un cuello fuerte, un tallo fuerte, y además que ya estén presentando alrededor de la segunda hoja verdadera, que esté produciendo su segunda hoja verdadera. En las dos fotografías vemos, en la fotografía de la izquierda, una planta que apenas tiene su primera hoja verdadera. Algunos agricultores asumen el riesgo de hacer los trasplantes bajo esa condición. Sin embargo, hay que tener especial cuidado porque aún el desarrollo de las raíces no ha sido suficiente. Sin embargo, haciendo un buen desarrollo o un buen trasplante, podemos garantizar un buen porcentaje de establecimiento. En la segunda fotografía, la fotografía de la derecha, vemos unas plantas ligeramente, digamos, ya avanzada la edad del trasplante. Sin embargo, la ventaja que tenemos con esas plantas, de alguna manera, es el hecho de que ya tienen un sistema radicular bien formado, un tallo con una mayor firmeza, y por lo tanto es mucho más fácil el manejo, la manipulación al momento del trasplante. Sin embargo, no siempre, o algunas veces, si ya esta edad de desarrollo de plántula está más avanzado, podemos tener algunos problemas en lo que es el establecimiento en el campo definitivo. En la siguiente lámina vamos a observar entonces, digamos, no solo lo que es la producción bajo plántulas, sino también un poco la segunda fase, que es cuando ya tengo esas plántulas listas, ya se debe haber avanzado lo que es la preparación del terreno. En el caso de sandía, especialmente, digamos, sandía sinú, yo debo garantizar una preparación del terreno con una profundidad aproximada de unos 30 centímetros en el perfil del suelo, que le permita a la planta ese desarrollo de raíces. Una vez lograda, digamos, esa preparación primaria con esos 30 centímetros, hacer una rastrillada, una ligera nivelación, que podamos nosotros sacar el exceso de humedad si fuese necesario, y luego lo que es el surcado,
para colocar las distancias adecuadas del material. La siguiente, que normalmente bajo un sistema mecanizado, como es el que estábamos viendo, utilizamos distancias para nuestra sandía sinú de 2 metros entre hilera, 2 metros entre hilera por 1 metro entre planta, lo que eso nos lleva a necesitar o a colocar 5.000 plantas por hectárea, que digamos eso también es una ventaja competitiva allí porque puedo tener mayor cantidad de plantas en función, si yo la comparo con muchos otros materiales que están en el mercado. Y obviamente donde yo tengo mayor cantidad de plantas, seguramente al final eso me va a llevar a tener mayor cantidad de fruta por unidad de área. Entonces allí también vemos, digamos, una ventaja de nuestra sandía sinú. Pero no es solo, digamos, desde el punto de vista de la labranza, la tecnificación de cultivo que yo puedo hacer sandías, sino en la siguiente lámina vemos la otra cara de la moneda, como también, eso está más adelante, en esta de acá lo que quiero mostrar es la parte de tecnificación, también la podemos asociar, digamos, a lo que es el uso de acolchados plásticos, principalmente para el control de maleza. Entonces eso también, Sandía Sinú se deja trabajar muy bien con estas tecnologías, porque yo cuando coloco las hileras a 2 metros de separación, es bastante el área que me queda cubierta por el plástico, por lo tanto es mucho menor el área que yo debo hacer control de maleza con otra alternativa, sea mecánico o sea químico. Sin embargo, lo que les comentaba anteriormente, que es la otra cara de la moneda, es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, que son las preparaciones o la siembra, digamos, en zonas de sabana, en zonas sin preparación mecánica. La podemos ver en la siguiente, por favor, ese tipo de siembras de sandía. Estos son en sabanas de Sucre, donde el agricultor lo que realiza prácticamente es un desmalezado del área donde se va a cultivar, ¿sí? Luego hace un control de maleza, puede ser mecánico, puede ser químico, y luego lo que se refiere a la labranza está sustituido por digamos, una labranza puntual en cada punto de siembra, utilizando herramientas manuales, en este caso un palín, donde van removiendo el suelo hasta una profundidad aproximada de 20-25 centímetros, no más de eso, y solamente donde disturbamos el suelo, solamente donde vamos a colocar la semilla. La otra práctica asociada es lo que vemos a mano derecha, que es la colocación de materias orgánicas que preferiblemente deberían ser compostadas, materiales orgánicas compostadas, que luego precisamente en esa intervención del punto de siembra deberían ser incorporadas en los puntos donde se va a realizar la siembra. Y bajo esta característica vemos la siguiente: obviamente va a ser necesario controles de malezas más específicos, en este caso con el uso de algunos envases plásticos que nos permiten proteger las plantas o las plántulas de los agentes químicos, los herbicidas, para poder hacer un control efectivo sin afectar lo que es las plantas como tal. Muchas veces están asociados entonces estos sistemas de producción con estas prácticas. Una de las ventajas de estos sistemas, la vemos en la siguiente lámina, es que normalmente los agricultores bajo este sistema, digamos que donde esa labranza no es tan sofisticada como las anteriores, pueden incrementar la densidad de plantación. La vemos en la siguiente diapositiva, donde se utilizan distancias de siembra para el caso de esta patilla sinú, esta patilla precoz, de 2 metros entre las hileras, pero normalmente pueden estar acercando la distancia entre plantas a 0.8, lo cual lleva a utilizar alrededor de 6.250 plantas por hectárea con buenas coberturas. Inclusive, no sé si logran ver en la fotografía de la izquierda, que algunos agricultores utilizan la modalidad de doble hilera, donde esa doble hilera está separada a 0.8 metros y la distancia
de una doble hilera a otra doble hilera de 3 metros y siguen utilizando 80 centímetros entre plantas, lo cual terminan utilizando 6.578 plantas por hectárea. Entonces, de esa manera le pueden sacar mayor provecho inclusive a las áreas que ellos preparan bajo esta modalidad de siembra, aprovechando la ventaja de la precocidad y de lo compacto que es nuestra sandía híbrida Sinú. En la siguiente lámina observamos un poco lo que es las características como tal de la sandía Sinú. En la siguiente podemos ver eso allí. Lo que son las características de ella, una planta de estas son plantas de 17, 18 días, donde ya tienen una estructura, digamos, de lo que es la formación del eje principal y comienzan a formar sus ramas secundarias, básicamente. Muy importante el desarrollo de estas ramas secundarias, digamos, esta que es una etapa vegetativa, el desarrollo de estas ramas secundarias, porque principalmente en ellas son las ramas donde se cuaja mayor cantidad de frutos, donde tienen mayor potencial de cuajar frutos. Entonces es bien importante esta conformación estructural en estos primeros 20, 17 días. También es una práctica bastante que da muy buena respuesta a nivel de campo, en el sentido de cuando manejamos riego, principalmente riego por goteo, es realizar estrés hídrico en estas etapas de desarrollo. Esos estrés hídricos, por falta de agua, inducimos principalmente a un mayor desarrollo de raíz, ya que la planta, al estimularse por el estrés, va a tratar de llegar a estratos más profundos del suelo, buscando la humedad del suelo, y de alguna manera eso también hace que la planta se vaya preparando para lo que es la siguiente fase de la floración. Podemos ver en la siguiente lámina completamente allí lo que es la fase más adelantada y algunas características nuevamente para que lo tengamos bien afianzado de lo que es la sandía Sinú. En cuanto a lo que es su fenología o ciclo de vida, tenemos que los días desde siembra hasta emergencia son alrededor de 3 a 4 días. Los días de emergencia floración masculina alrededor de 20 días. Recordemos o quiero recordarles que en el caso de sandía, la aparición de las primeras flores siempre son las masculinas y las flores femeninas aparecen 4 o 5 días después de las masculinas. Entonces, más o menos a los 20 días aparece esa flor masculina y a los 24 días comienza a aparecer la flor femenina en condiciones aproximadas de 28 grados centígrados. Desde emergencia a inicio de fructificación ocurren allí alrededor de los 28-30 días. Importante también, digamos, en esta fase de la fenología es que debemos contar con agentes polinizantes. Principalmente esta actividad la realizan las abejas, específicamente Apis mellifera o las abejas, Apis mellifera. Después de emergencia, primera cosecha, entonces 54, 58 días. Yo tengo experiencia, como le digo, con agricultores que a los 49 días después de la emergencia han realizado primera cosecha. Eso principalmente en las épocas secas, donde tenemos días de abundante radiación. La patilla aprovecha al máximo eso y su desarrollo de ciclo a primera cosecha realmente se acorta bastante. Pues en la siguiente lámina vamos a observar un poco algunas otras características que debemos llevar a cabo o debemos conocer referente a lo que es la fenología del cultivo, pero basado básicamente o correlacionándola con la nutrición o con los requerimientos nutricionales. Eso es sumamente importante en las patillas precoces porque son ciclos, repito nuevamente, ciclos muy rápidos, donde nosotros no podemos esperar para mañana las aplicaciones que debemos hacer. ¿Y cómo garantizar eso? Conociendo lo que es las curvas de extracción de nutrientes de nuestros materiales, ¿sí? Por ejemplo, en esos estados, esas fases que nosotros hablábamos, fíjense que tenemos ese estado de C1, donde es una fase netamente vegetativa, donde los aportes, digamos, de nitrógeno y de fósforo son bastante importantes. Inclusive durante lo que es la floración
masculina y floración femenina y primer cuaje de fruto, debemos bajar un poco allí lo que es las aplicaciones de nitrógeno, porque estas inclusive pueden estar cerca del 10% o un poco menos si fuese posible en función de los fertilizantes que utilicemos, y siempre manteniendo allí lo que es el aporte de fósforo, y muy importante en ese momento incrementar lo que es el aporte de potasio y de magnesio allí en ese momento. Eso aproximadamente entre 21 y 30 días. Luego tenemos un rápido crecimiento de fruto. Ya cuando tenemos fruto cuajado, que muchas veces nosotros o los agricultores dicen, no, yo no puedo utilizar nitrógeno durante el desarrollo del fruto, pues no es así. Lo que sucede es que ese desarrollo del fruto se divide, como yo les decía, en dos etapas, lo que es el crecimiento rápido del fruto y un lento crecimiento. Entonces, en ese crecimiento rápido del fruto y en lo que es llenado de frutos, nosotros debemos estar agregando una cantidad importante de nitrógeno. Eso va desde el día 31 al día 47, digamos, en este caso para sistemas de fertirrigación, donde le estamos colocando el fertilizante diluido, que es muy fácilmente asimilable por la planta. Y luego ya en lo que es el proceso, digamos, de maduración de los frutos, en ese momento sí ya yo debo frenar al máximo las aplicaciones de nitrógeno, pero garantizar las días atrás para poder garantizar un buen tamaño de fruto, mantener lo que es el área foliar para poder llenar ese fruto y tener frutos de muy buena calidad. Si nosotros disminuimos el nitrógeno inicialmente y luego queremos colocarlo ya al final del fruto, lo que vamos a hacer es una desmejora de la calidad interna, principalmente la calidad interna de nuestro fruto, ¿sí? ¿En qué sentido? En que ya no se van a formar esos colores rojos intensos, en que la vida post cosecha seguramente se va a reducir, y en que la susceptibilidad también a algunas enfermedades, principalmente enfermedades bacterianas, va a ser mayor allí en el cultivo. Entonces, sumamente importante conocer lo que es estos estados, digamos, estas curvas de absorción de nutrientes en función de ese estado fenológico, y cruzarlo con la fenología de nuestro cultivo, la fenología de nuestro sandía, que en este caso es la sandía Sinú. Este cuadro sumamente importante, y este nos lleva a lo que vemos en la siguiente lámina, que no es más que ya las cantidades propiamente en función de esos porcentajes de absorción de nutrientes. Entonces, de manera general, digamos, para una hectárea de sandía Sinú, estamos requiriendo alrededor de unas 120 unidades de nitrógeno, unas 90 unidades de fósforo, unas 180 unidades de potasio, 60 de calcio y alrededor de 30 unidades de magnesio, como elementos, digamos, macroelementos primarios y secundarios allí. Obviamente, hay otros elementos menores muy importantes, como el boro, el molibdeno, principalmente involucrados o necesarios durante el proceso de floración y cuajado de fruto. El zinc, por ejemplo, es muy importante en los primeros estados de desarrollo, de manera que me pueda dar una elongación de las plantas y poder hacer lo que es la arquitectura como tal. En la siguiente lámina ya comenzamos a ver un poco lo que es, digamos, la aplicación del mismo sistema de fertilización, o mejor dicho, de la fertilización en Sinú, en la patilla híbrida Sinú, pero bajo el esquema de lo que son aplicaciones al suelo. Obviamente, cuando hacemos aplicaciones al suelo, recuerden que utilizamos fertilizantes que son, digamos, de lenta liberación o principalmente de lenta liberación. Por lo tanto, yo no debo agregar fertilizante más allá de 30-35 días después de la siembra, para que la planta pueda aprovechar esos nutrientes y realmente no perder dinero. Entonces, en el cuadro que está allí se presenta lo que utiliza la mayoría de los agricultores, sobre todo aquellos que siembran en zonas de cienagosas, lo que son ciénagas como tal, donde solamente aplican nitrógeno, fósforo, potasio, muy pocas veces aplican calcio, magnesio. Si lo aplican, lo hacen de manera foliar, colocando muy bajas cantidades, y esas aplicaciones de nitrógeno, potasio y fósforo están, nosotros digamos, de alguna manera, una recomendación general es que la dividan al menos en 4 aplicaciones durante el ciclo. Si van a hacer las aplicaciones con el granulado directamente en el suelo,
O algunas veces algunos agricultores tienen la práctica de diluir esos fertilizantes en agua, utilizando canecas de 200 litros de agua, y aplicar esa solución que generan de esa dilución, entre comillas, porque no se diluye todo, pero utilizando esa solución que se genera allí e inyectándola directamente en el pie de la planta. En ese caso, pues pueden hacer muchas más aplicaciones porque son fertilizaciones que son disponibles más rápidamente para el vegetal, porque de alguna manera ya se aceleró el proceso de dilución de los elementos en la solución. Entonces allí la recomendación: 120 kilogramos de nitrógeno, 90 de fósforo, 180 de potasio, calcio, magnesio y menores, pero siempre esta recomendación de lo que son los requerimientos tenemos que cruzarlo con lo que es la fertilidad de nuestro suelo, y eso nos lo va a dar es la respuesta en función del análisis de suelo. En la siguiente lámina ya comenzamos entonces a ver las características de la floración. Recordemos entonces que en el caso de patillas tenemos flores masculinas que aparecen primero y luego aparecen las femeninas, donde generalmente están en una relación 4:1, 4:1, 5:1, donde aparecen 4 masculinas por una femenina. Y en el momento de la aparición de esa flor femenina debemos identificarla bien, y la podemos ver en la siguiente lámina, las diferencias, digamos, morfológica de lo que es la floración masculina y la floración femenina. Ahí está lo que es la flor a mano derecha, la flor femenina con su ovario ínfero, y una flor masculina donde principalmente lo que ella nos ofrece son los granos de polen. Y que esa polinización es, como les decía anteriormente, recae principalmente sobre las abejas. Por eso entonces, digamos, durante esta etapa fenológica de floración, no solo el tema de la fertilización es importante, sino que agregamos, digamos, otro factor más, que es la presencia de polinizadores. Y podemos ver en la siguiente lámina cuál es nuestro principal agente polinizador, que no es más que la Apis mellifera o la abeja común, que si no la tenemos en las cantidades requeridas de manera silvestre, y cada día, digamos, cada día son menores esas poblaciones de abejas silvestres por múltiples factores: cambio climático, amenazas del hombre, aplicaciones desmedidas de agroquímicos. Entonces, si no hay una suficiente población silvestre, debemos garantizar la presencia colocando cajones con abejas, con colmenas que estén, colmenas activas, saludables, para que puedan realizar ese proceso que es sumamente importante para la producción de patillas y de cucurbitaceae en general. La siguiente lámina comenzamos entonces a ver características ya intrínsecas de nuestra patilla Sinú en cuanto a las enfermedades o su tolerancia a las principales enfermedades como alternaria, cenicilla, mildiu, bacteriosis, virus, fusarium, pudrición de los frutos, y antracnosis y pudrición blanda. Digamos, ella se comporta al igual que muchos materiales del mercado, sin embargo tiene especial tolerancia en el caso de la cenicilla y algo a pudriciones de frutos. La siguiente, vamos a ver ya características. Nos queda por ver, digamos, algunas características de las plantas, de la planta de Sinú. Largo de la planta alrededor de 2.4 a 2.8 metros de largo. Eso nos permite entonces utilizar altas densidades de siembra, tipo de hoja peciolada dividida de 3 a 5 lóbulos. Eso nos da, digamos, un buen índice de área foliar, alrededor de 1, significa que cubre, bajo esta distancia de siembra de 2 metros, cubre en su totalidad lo que es el área del suelo. De allí ese valor de índice de área foliar del 1. Aproximadamente 50-60 hojas por planta, y muy importante es el tema de frutos por planta, que es digamos, un indicador que se realiza contando 50 o más plantas y al mismo tiempo contando el número de frutos presentes en ella. Entonces, en el caso de Sinú, tenemos un índice de producción por planta de 1.4 a 1.7 frutos. Eso es un indicador alto realmente para lo que es normalmente las patillas. Siempre las patillas, el índice de producción anda alrededor de 1, 1.2, pero en el caso de Sinú tiene esa gran ventaja que cuaja mucho fruto, cuaja muy bien el fruto. Ese proceso es bien interesante. Entonces, de allí también es muy importante el tema de nutrición para poder garantizar que ese gran número de frutos cuajados se puedan llevar a feliz término con una buena nutrición, con un buen requerimiento o un buen suministro de agua para obtener esos frutos comerciales y de esa manera tener altísimos rendimientos
que es lo deseado, que es lo que deseamos todos como agricultores. En la siguiente lámina vemos ya descripciones de lo que es el fruto. Es un fruto muy llamativo, digamos muy atractivo a la vista por esa formación de vetas oscuras y claras, de forma ovalada, con un largo aproximado de unos 38 centímetros y un grosor de 23 centímetros, un color de pulpa rojo intenso, grados Brix de 12, grosor de la cáscara que va de 0.9 a 1.2 centímetros. Ese grosor le da tanto buenas características para el consumidor, de manera que es atractivo al consumidor, pero al mismo tiempo buenas características para el comercializador, porque da garantía de una vida post cosecha, una vida en anaquel suficiente para poder comercializar la fruta sin tener daños post cosecha. Y eso le da esa resistencia, digamos, al partirse, que está entre 15 a 17 kilogramos por centímetro cuadrado, frutos de 11 a 12 kilogramos, con una pulpa bastante firme y jugosa. En la siguiente lámina podemos observar entonces, importante a nivel de lo que es el crecimiento del fruto, alrededor de 32 días después de la siembra, y allí ya vemos lo que es un fruto cuajado, y donde lo que existe allí y lo que es un crecimiento acelerado del fruto. A nivel de campo, cuando ya yo tengo un fruto bajo esta condición, yo puedo incrementar las cantidades de nitrógeno para asegurar un buen tamaño de este fruto. En la siguiente lámina, otra vez allí vemos lo que es un fruto un poco más avanzado, ya con 46 días después de la siembra, y en este momento ya lo que existe internamente en el fruto son procesos de maduración, donde el potasio, el calcio es más importante, algo de fósforo, pero el nitrógeno mucho menos, porque ya yo lo que ando buscando es calidad de ese fruto para obtener rojos intensos, que podemos ver en las siguientes láminas. Ya lo que es, digamos, el fruto, tanto de manera externa como más adelante vamos a ver también de manera interna. Entonces allí tenemos otra fotografía del fruto de Sinú, es la relación entre el diámetro ecuatorial, o digamos lo gordo versus lo largo, es alrededor de 1.6, y a mano derecha vemos una característica, Sinú es la que está a mano derecha, que es un fruto brilloso, un fruto lustroso, versus algunos frutos de otros materiales, inclusive algunos nuestros que son frutos cerosos. Entonces eso la hace también, digamos, desde el punto de vista del consumidor, bastante atractiva. En la siguiente lámina vamos a ver también entonces otras características de lo que es la productividad. Son plantas de altos cuajes, de 1.4, 1.2 frutos por planta, de muy buenos tamaños, calibres máximos alrededor de 18 kilogramos, 20 kilogramos en algunos casos, pero digamos un calibre promedio está alrededor de 11 kilos, lo que es clasificado como frutos de primera. Les recuerdo que frutos de primera, en el caso de sandía, son aquellos que no tienen malformaciones y que su peso está por encima de 9 kilogramos, cuando es época de alta producción de patillas. Pero cuando la época es de baja producción, que hay pocas patillas en el campo, inclusive de 8 kilogramos, ya pueden estar clasificando mayores a 8 kilogramos como sandías de primera. Entonces, en el caso de Sinú, nos puede dar un alto porcentaje de sandías de primera, los cuales se pagan con mayor valor. En la siguiente, seguimos viendo características, digamos, del fruto. En esta era precisamente para ilustrar cómo medimos esa resistencia a través de un penetrómetro, y que esa resistencia de 17, 18 kilogramos sobre centímetros cuadrados es suficiente para soportar, digamos, las condiciones en las cuales se almacenan las sandías familiares, que son apiladas una sobre otra, tanto en el anaquel como para el transporte. Muchas veces son en transportes que no cuentan con las condiciones adecuadas de amortiguación, y esas patillas van apiladas una sobre otra. Por lo tanto, esta resistencia es suficiente para soportar, digamos, esos maltratos a los cuales son sometidos los frutos. En siguiente, por favor, vemos ya más características del fruto. Interna de rendimientos calculados, 57 toneladas por hectárea. De esa producción, contabilizaciones en ensayos que hemos realizado, tenemos 68% de frutos de primera mayores de 9 kilos, un 19% de frutos de segunda, que son entre 5 y 9 kilos, y un 9% de frutos de tercera, que son entre 2 a 5 kilos, 4% de desecho. Eso me da, digamos, que hay un mayor porcentaje entre los frutos que son de primera y de segunda, lo cual eso
se traduce en mayores ingresos para los agricultores, ¿sí? En la siguiente seguimos viendo más características de nuestra patilla híbrida Sinú. Ya digamos de lo que son las características internas, vemos su pulpa rojo intenso, vemos esa corteza que es de aproximadamente 1.2, 0.9 centímetros de grosor, y el peso no logramos ver ahí, pero digamos que sí, su forma ovalada, muy estilizada. En la siguiente vamos a seguir viendo más características de frutos de sandía Sinú. Allí su rojo intenso. No les había comentado otra característica importante, que es de semillas pequeñas. Eso visualmente para el consumidor es muy atractivo, ¿sí? Porque hay poco contraste, digamos, entre lo que es la pulpa versus el tamaño de la semilla. Son semillas pardas oscuras y de tamaño pequeño, lo cual deja también una cavidad seminal pequeña que es ideal, digamos, para alargar vidas post cosecha en los cultivos de sandía. La siguiente. Ya estamos, digamos, aprovechando el tiempo al máximo. Vamos a ver algunos testimonios o ejemplos de producciones exitosas con sandía Sinú. Este es el señor Jorge Serrano en Girón, Santander, alrededor de unos 960 metros sobre el nivel del mar, con rendimientos de 60 toneladas por hectárea, frutas de muy buena calidad, de muy buen tamaño y con un cultivo con una excelente cobertura. En la siguiente, otro ejemplo, vamos a ver, esto es el agricultor Reinaldo Johnson en la zona de Atlántico. Eso está alrededor de unos 12 metros sobre el nivel del mar, suelos franco arenosos, 80% de arena, con sistemas de riego por goteo, donde se aprovecha allí, digamos, las altas densidades que el agricultor utiliza, obteniendo alrededor de 54 toneladas por hectárea, con un alto porcentaje de frutos de primera. En la siguiente es otro ejemplo de otro agricultor ubicado en la zona de Buenavista, Córdoba. Este es el agricultor Alfonso Herrera, donde digamos hicimos las primeras evaluaciones y las primeras siembras comerciales allí también de la sandía Sinú, alrededor de 58 toneladas por hectárea. En la siguiente, todos estos son casos de éxitos, digamos, a diferentes condiciones, y con esta lámina, digamos, terminamos lo que es el conversatorio sobre estas sandías Sinú, y vamos a revisar rápidamente el chat para algunas preguntas que tenemos allí, tratar de darle la respuesta en la medida de lo posible. Alejandro García pregunta: ¿qué tipo de malezas son las más comunes de esta variedad? ¿Cómo las puedo combatir? En el caso de la maleza, está más asociada a las zonas de producción que al cultivo como tal, porque generalmente los agricultores siempre están rotando, pero digamos, la forma de combatir las malezas, en el caso de las malezas gramíneas, podemos utilizar graminicidas que no le causan daños al cultivo, y en el caso de algunas malezas de hoja ancha podemos utilizar herbicidas, puede ser el control manual o herbicidas de contacto, teniendo el cuidado de proteger las plantas, de manera que no se vean afectados por el herbicida, protegiendo las plantas de sandía. ¿Cuál de las variedades de sandía que manejan es más resistente a los cambios climáticos? Digamos, en el caso de estas sandías precoces, digamos, tienen una ventaja adicional, que se ven menos afectadas por el tema del cambio climático, digamos, por temas de escape, ya que es menos el tiempo a las que ellas pueden estar expuestas a esas diferencias o esos cambios climáticos que puedan afectar negativamente. Por ejemplo, si yo voy a cuidarme de temas, por ejemplo, de sequía, coloco entonces un sistema de riego, pero como son cultivos rápidos, es más fácil suministrar las demandas o los requerimientos que ellas tienen allí en general. Miguel Flores pregunta: ¿qué ventaja nos brinda sembrar un híbrido tan precoz? La principal ventaja, digamos, es ahorro en costos de producción. Si nosotros tenemos ciclos de producción cortos, también nuestras demandas, nuestros requerimientos de mano de obra, de pesticidas, se van a ver reducidos. Otra ventaja importante de sembrar cultivos de ciclo corto es que puedo tener un escape a las plagas. Mientras que yo tengo un cultivo de por ahí de patilla de 80 días, posiblemente los últimos 20 días son principalmente los más afectados por el tema de
enfermedades foliares o enfermedades o insectos chupadores o raspadores. Entonces estos materiales que son de 60 días no le da esa oportunidad a que las plagas puedan estarse multiplicando cíclicamente. Entonces también por allí tengo un tema de escape a muchas plagas importantes. Y desde el punto de vista económico es que yo puedo salir más temprano al mercado, principalmente cuando realizo la siembra en temporadas, digamos, temporadas patilleras. Puedo sembrar estos materiales precoces y voy a salir más temprano al mercado. Por lo tanto, voy a obtener mayores precios y voy a tener mejores ingresos. Entonces allí varias ventajas, además de disminución, digamos, de el riego. Puedo estar usando 3 o 4 o hasta a veces 5 riegos menos durante el ciclo, por lo tanto puedo estar requiriendo menor cantidad de agua. John Blanco pregunta, en Colombia, ¿cuáles son las mejores zonas para sembrar esta variedad de sandía? Esta variedad de sandía se comporta muy bien, por ejemplo, en lo que son las zonas de la costa, en las ciénagas de las costas, pero, digamos, a nivel general, en cualquier zona donde, si la zona como tal no dispone de las condiciones de humedad requerida, usted pueda suministrar adecuadamente lo que es la cantidad de agua que ella necesita a través de un sistema de riego, y seguramente se va a comportar excelentemente bien. Entonces, digamos, tradicionalmente se siembra en zonas costeras, en zonas de los llanos, porque, como les digo, tradicionalmente se ha hecho así, pero hay muchas otras zonas en Colombia donde se puede producir sandía sin ningún problema, si yo primero conozco el cultivo, y segundo, puedo estar suministrando aquellos requerimientos especiales que se necesitan. Angélica García pregunta, ¿qué factores se deben considerar para entrar al mercado de la sandía Sinú de manera competitiva? Digamos, uno de los factores importantes es su precocidad. Su precocidad, si yo puedo cosechar más temprano, vendo mejor precio, digamos, desde el punto de vista que va a beneficiar al agricultor. Al transportista, digamos, ¿cómo puede entrar al mercado? Por la calidad que tiene, su calidad visual externa, por su resistencia al transporte, por su vida en anaquel, y digamos, para el consumidor es por su calidad organoléctrica, su alta dulzura, su color rojo intenso, que es muy llamativo, y también por lo jugoso y crujiente de su pulpa. Entonces tiene muchas características, tanto que benefician al agricultor, transportista y consumidor, para que entre, digamos, al mercado de manera competitiva. ¿Cómo podemos asegurar una polinización eficiente en el cultivo de sandía Sinú? Eso es una excelente pregunta. Como ya los dije anteriormente, digamos que la abeja Apis mellifera es la principal agente polinizador. Entonces, si no contamos con la presencia de abejas silvestres en la zona de producción, podemos entonces asociarnos o conversar con estos personas encargadas de la producción de miel y alquilarle las colmenas para colocarlas en nuestras parcelas, principalmente durante el periodo de polinización. O sea, yo debería colocar esas colmenas desde los 15 días de la emergencia, por allí máximo hasta los 30 días. Esos 15 días es donde yo debo garantizar la máxima polinización para cuaje de frutos. Entonces esa puede ser la alternativa importante. Juan David pregunta, ¿qué estrategias de manejo de plagas son las más eficientes para el cultivo de sandía Sinú? Las estrategias van a depender de la plaga que puede estar afectando, digamos, en algún momento del ciclo del cultivo. Digamos, si hablamos de plagas asociadas al cultivo, tenemos algunos insectos chupadores como moscas blancas. Entonces, algunas estrategias en zonas de alta prolificidad de mosca blanca utilizan, por ejemplo, estructuras como agribón para proteger esas plantas en los primeros estadios de crecimiento. En el caso de gusanos perforadores del fruto, pues se pueden utilizar, digamos, inhibidores de quitina. Siempre las estrategias de manejo que van a estar en función de la plaga tienen que ir apuntando a causar un menor impacto posible, digamos, en lo que es la fauna benéfica, especialmente en el cuidado de las abejas. Daniela Negrete pregunta, ¿cómo puedo identificar un exceso nutricional en mi cultivo y cómo puedo resolverlo? En el caso, por ejemplo, de un exceso nutricional, no es tan fácil. De repente es muy posible, en el caso de nitrógeno, se puede observar, y si es un tema de observación visual, ¿sí? Entonces,
un alto follaje, una poca presencia de flores, tanto femeninas como masculinas, eso me indica un exceso de nitrógeno. Pero digamos, eso no lo podemos llevar a simplemente observaciones visuales. Podemos hacer análisis de savia, ya existen muchos aparatos, equipos que me puedan dar un análisis de savia en campo directamente y evaluar esos niveles tantos de los macro, inclusive de algunos microelementos. ¿Y cómo puedo, digamos, corregir esa condición? Si usted tiene, por ejemplo, un sistema de fertilización y está haciendo un plan de fertilización, es simplemente ya disminuir, atenuar la cantidad del elemento que esté, en este caso, en exceso. Muchas veces, por ejemplo, un exceso de potasio puede causar, asociado a un tema de salinidad, usted lo puede observar con los bordes de las hojas quemados, y en ese caso un lavado de esos excesos de fertilizante a nivel de las raíces le puede ayudar a eso, pero todas esas al final se llevan, digamos, a pérdidas, porque son pérdidas del fertilizante que ya la planta no va a poder utilizar y que tuvieron un costo tal vez importante allí. Pero digamos, visualmente es bien complicado. Sin embargo, en ese caso, pues yo recomiendo el equipo de equipos portátiles de análisis de savia, que eso les da un valor bastante acertado y de manera rápida, inclusive a nivel de campo. Alejandro pregunta: ¿hay algún otro insecto que sirva como polinizador natural adicional a la abeja común? Sí, pues también existen abejorros, no del género Apis, sino de otros géneros, pero la eficiencia de polinización es mucho más baja, ¿sí? Entonces sí existen otros, pero digamos la más eficiente es la Apis mellifera. Miguel Flores pregunta: ¿en condiciones óptimas de manejo qué rendimiento por hectárea puedo esperar? Bueno, ahí veíamos varios ejemplos entonces de por encima de 54, otros agricultores con 60 toneladas por hectárea, con nombres y apellidos de esos agricultores que han obtenido esos rendimientos. En el caso de José Eduardo José Fuente pregunta: ¿qué tal se comporta el híbrido en condiciones de altas precipitaciones? El hecho de que sea híbrido precoz también nos va a ayudar, digamos, un poco el tema de escape. Se comporta bastante bien, siempre y cuando esas altas precipitaciones no estén, digamos, asociados también a condiciones adversas en el suelo, sobre todo de excesos de humedad que puedan estar afectando el sistema radicular. Pero el hecho, digamos, de que sean patillas precoces, también entonces me da la ventaja que puedo solventar o puedo escapar rápidamente, digamos, de esas condiciones adversas de altas precipitaciones. Alejandro Santana pregunta: buenas tardes, ¿presiembra puedo controlar el pasto con un herbicida como Verdict o Select, que son herbicidas selectivos a gramínea, sin que afecte las plántulas? Sí, lo puede usar presiembra, inclusive una vez sembrada su patilla, también puede utilizar esos herbicidas específicos que usted nombra allí, que son graminicidas y no le van a causar daño, obviamente utilizando las dosis adecuadas para y recomendadas por el fabricante, no le van a causar daño al cultivo, ya que estos vienen para malezas gramíneas, monocotiledóneas, y el sistema fisiológico de las patillas de dicotiledonia es completamente diferente. O sea, la respuesta sí lo puedes utilizar, inclusive en presiembra o posiembra. Alejandro pregunta: para plantular se utilizan bandejas de germinación, ¿de cuántos alveolos o se recomienda hacer la siembra directa? Ambas opciones son válidas, tanto sembrar directo o hacer bandeja. Cuando yo voy a hacer plántulas en bandeja, puedo utilizar bandejas de 128 alvéolos. Eso me da, digamos, una relación entre costo-beneficio bastante aceptada. Algunos agricultores que hacen sus propios semilleros, pues pueden estar utilizando inclusive bandejas más grandes. Sin embargo, con las de 128, inclusive 162 alvéolos también pudiesen utilizar, teniendo en cuenta, por ejemplo, hacer trasplantes más tempranos, no de 12 días, sino alrededor de 10 días. Y las ventajas, digamos, entre unas y otras, puede ser, por ejemplo, si yo no cuento con un sistema de riego instalado en mi parcela, pues yo hago siembra directa. ¿Por qué? Cuando yo hago plantulación, y si eso en el momento en que están listas las plántulas, 10 o 12 días, yo debo hacer el trasplante. Y si en ese momento no tengo disponibilidad de humedad, porque yo dependo de una lluvia, puedo perder todas mis plántulas. Entonces, en ese caso, digamos, la recomendación es hacer siembra directa, porque usted espera que llueva y sale de una vez al día siguiente y coloca la semilla en campo. Entonces, todas las opciones son válidas. Saulo Olavarrieta pregunta, dice: saludos Francisco, ¿tienes idea de más o menos cuántas colmenas de abejas se recomiendan por hectárea como mínimo? Saulo, saludos. Sí, claro, alrededor de 6 colmenas. Deberían estar colocando alrededor de 6 colmenas
por hectárea para garantizar entonces una buena polinización allí cuando yo no cuento, digamos, con abejas silvestres. Es bien importante allí, Saulo, una flor femenina debe ser visitada de 4 a 6 veces por la abeja en el día que ella está abierta para poder garantizar la polinización. Entonces, en función de eso, pues cuando yo tengo un alto número de abejas allí en campo, puedo garantizar un alto número de frutos. Alejandro Santana pregunta, ¿cuántos bultos de turba se van para plantular una hectárea de 5.000 plántulas? Allí eso va a depender, Alejandro, muchas veces del volumen de la turba que se utilice, porque hay, digamos, turbas que vienen de 200 litros, otras de 310 litros. Entonces cada fabricante te indica el número de bandejas que rinde ese bulto de turba. Entonces, digamos, esa respuesta como tal, pues nosotros, digamos, con turbas de 300 litros podemos estar fracturando, en el caso, es suficiente para, digamos, las 5.000 plantas. Pues te va a sobrar, pero ya con eso es suficiente para plantar 5.000. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión, nuestro webinar. Muchísimas gracias a todos por la interacción y recordarles que desde Semillas Arroyave, nuestra página web www.semillasarroyave.com, pueden obtener toda esta información y muchísima más sobre todo y cada uno de nuestros productos, que también en nuestra página de Facebook quedan allí grabados los webinars, tanto todos los que hemos estado elaborando amablemente para ustedes, tanto en el cultivo de sandía como otros cultivos, y muchísimas gracias a todos por su atención.